Cordial saludo para todos. Mi nombre es Yasmín Botina Delgado, estudiante de la UNAD, y a continuación voy a hacer una presentación para el curso Derecho Sustantivo Laboral. Vamos a tratar el tema de la importancia y la evolución del derecho de la asociación sindical y la negociación colectiva. ¿Qué tenemos? Que el derecho de la asociación sindical y el derecho a la negociación colectiva son dos pilares fundamentales del derecho fundamental en Colombia y en el mundo. Estos derechos han evolucionado a lo largo del tiempo y son esenciales para proteger a los trabajadores en sus derechos laborales, obviamente. Miraremos unos ejemplos concretos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que muestran cómo estos derechos han sido interpretados y defendidos en diferentes momentos. Miremos un poco la evolución histórica del derecho a la asociación sindical. Tenemos que el derecho a la asociación sindical, es decir, ese derecho que tienen los trabajadores a organizarse en sindicatos, surgió como respuesta a las profundas desigualdades que se crearon a partir de la Revolución Industrial. Sin esta forma de organización o antes de organizarse en sindicato, los trabajadores negociaban solos frente al empleador. Por supuesto, esto era una relación claramente desigual. Inicialmente los sindicatos eran prohibidos en Europa porque se creía que atentaban contra el orden económico. Con el tiempo, las protestas obreras obligaron a los estados a reconocer progresivamente la libertad de asociación sindical y se fueron creando, aceptando y reconociendo las organizaciones sindicales. Mire, voy a citar unos pequeños ejemplos a nivel internacional. Por ejemplo, en Francia, mediante la ley Waldeck-Rousseau de 1884, se legalizan los sindicatos. En el Reino Unido, con la Trade Union ACT de 1871, reconoce las asociaciones obreras. En Alemania, con la Constitución de Weimar de 1919, garantiza la libertad sindical. A nivel de América Latina, tenemos que a principios del siglo XX, muchos países latinoamericanos incorporaron derechos laborales y sindicales en sus constituciones. El movimiento sindical se fortaleció con la industrialización, la migración rural a las ciudades y el aumento del trabajo asalariado. En Colombia, puntualmente, este derecho empezó a consolidarse desde la década de 1930, pero adquirió su máxima protección con la Constitución de 1991, que lo reconoció como un derecho fundamental y se encuentra protegido bajo el artículo 39. A partir de ese momento, la Corte Constitucional ha reiterado que los sindicatos son esenciales para equilibrar las relaciones laborales y que el Estado debe garantizar que puedan existir, actuar y negociar sin presiones ni interferencias indebidas. Este derecho a la asociación sindical también ha tenido reconocimiento internacional. Dentro de las entidades más relevantes está la Organización Internacional del Trabajo, OIT, quien ha establecido estándares universales mediante convenios fundamentales a los cuales muchos gobiernos se han acogido. Tenemos el Convenio 87 de 1948, que habla sobre la libertad sindical, el Convenio 98 de 1949, que nos habla del derecho de la sindicalización y la negociación colectiva. También lo encontramos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 23.4, que protege la organización sindical, la libertad de los empleadores de organizarse y formar sindicatos sin ninguna presión. También encontramos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en su artículo 8, como nos cita la protección a este derecho. Pero además hay otras entidades gubernamentales internacionales que hablan de este derecho sindical y el derecho a la negociación colectiva.
la Unión Europea y diferentes organizaciones que protegen estos derechos. Sobre el derecho a la negociación colectiva, podemos decir que la negociación colectiva es la herramienta mediante la cual los trabajadores, normalmente a través de sus sindicatos, acuerdan con el empleador las condiciones de trabajo, como los salarios, jornadas, beneficios, garantías, entre otros. La Constitución de 1991 elevó este derecho a la categoría de obligación estatal, al afirmar que el Estado debe promover la negociación colectiva para regular las relaciones laborales. En otras palabras, ya no es opcional. Las negociaciones colectivas no es que si se quiera o no, sino que es un mecanismo central para construir justicia laboral. Además, Colombia ha ratificado importantes convenios de la OIT, especialmente el convenio 98 y el convenio 154, que fortalecen el deber de proteger la negociación colectiva y evitar cualquier práctica que la debilite. Bueno, vamos a citar dos pequeños ejemplos con la jurisprudencia que analizamos. El ejemplo 1, un grupo de trabajadores de la empresa Pollino no sindicalizados llevó a cabo un pacto colectivo con la gerencia de la misma. El grupo de compañeros que sí son sindicalizados les informó que denunciarán ante la oficina de trabajo estos pactos, puesto que son ilegales. El criterio jurisprudencial sería: la Corte Constitucional ha reconocido que los pactos colectivos suscritos con representantes de trabajadores no sindicalizados se enmarcan en el derecho de negociación colectiva reconocido en el artículo 55 de la Constitución Política y de los convenios 87, 98 y 154 de la OIT, pero dejando claro que los pactos colectivos no pueden menoscabar ni estar superior ni dejar por un lado el derecho a la asociación sindical, ni a la negociación colectiva, ni a lo que ya se ha conseguido a partir de la negociación colectiva y de los sindicatos ya creados en la empresa. Otro ejemplo tenemos, una norma establece un número mínimo de afiliados muy alto para constituir un sindicato, haciendo prácticamente imposible su creación. El criterio jurisprudencial de la sentencia C-288 de 2024 nos dice que los requisitos para crear sindicatos deben ser razonables y proporcionales. De lo contrario, restringe la libertad asociativa. Por lo tanto, el resultado sería que la Corte declare la norma inconstitucional por imponer barreras innecesarias y regresivas. Agradezco a todos su amable atención. Hasta una próxima.